Nos encontramos conversando con una mujer extraordinaria del sur de América, de Perú. Pero es una mujer que es una mezcla de orígenes y de culturas. Porque resulta que María Cecilia Galimberti Oliveira, su padre es peruano, su madre brasileña, pero por la vía de su padre tiene también orígenes italianos y ha nacido en una emblemática ciudad de Perú, Cusco, y ha vivido gran parte de su vida profesional durante los últimos años en otra ciudad del centro de Perú, Huánuco. Y es una profesional con vocación de maestra, antropóloga, médico, salubrista, comunicadora, curiosa de la interculturalidad y de la medicina tradicional peruana, y ha escrito y publicado, y he tenido yo la bendición, tal vez, o la oportunidad de encontrármela en este curso que compartimos, Leer y Escribir dos caras de una moneda, y una de esas personas que ha compartido conmigo estas enseñanzas y aprendizaje ha sido precisamente María Cecilia Galimberti Oliveira. Así es que hoy le vamos a preguntar a María Cecilia quién es ella, de dónde viene y a dónde va María Cecilia. Muchas gracias, maestro. Estoy muy contenta de poder estar aquí esta tarde con usted, compartiendo este momento. Bueno, yo soy una mujer intelectual formada en la academia. Soy antropóloga, catedrática, y nací en Cusco. He vivido los 28 años de mi vida en Cusco, donde estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, antropología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y por azares del destino me vine aquí a Huánuco, y bueno, estoy acá 20 años en Huánuco. Me dedico a la docencia universitaria. Soy madre también de 2 maravillosos hijos, pero por sobre todo creo que soy una mujer andina, una mujer espiritual, que tengo fuertes vínculos con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama y con estas montañas que aquí en Huánuco y en Cusco se venera mucho, porque estas montañas llamados jircas o apus son considerados vivos, tienen una alma y pueden ayudar sobre todo en el proceso de la curación, ¿no? Para el tratamiento de las enfermedades, y también nos pueden ayudar en nuestra vida, en la salud, en el trabajo, en el amor, etc. Mis valores que rigen mi vida son fundamentalmente la salud, la libertad, la familia, la paz y el amor. Estos valores son los que rigen el accionar práctico de mi vida, pero también comparto los principios de la cosmovisión andina, que son principios que han sido practicadas por la sociedad de los incas y se siguen practicando actualmente por estas sociedades colectivas, como por ejemplo el Munay, que es el amor, el Llankay, que es el trabajo, el Yachay, que es el conocimiento, la sabiduría, y el Aini, que es la reciprocidad, ¿no? Entonces, la vida en el mundo andino no se puede entender si es que uno no se relaciona con la naturaleza, porque el ser humano es un ser colectivo, producto de esa relación con la montaña, con los ríos, con los árboles, con la laguna, con la cocha, y que practica pues estos principios de dualidad, de complementariedad, de reciprocidad y de correspondencia. Entonces, todos esos factores creo que han influido en mí para ser la persona que soy ahora. Y también tengo una relación muy estrecha con los ángeles. Estos ángeles llegaron a mi vida cuando yo estuve en España.
y tengo una conexión muy fuerte a través de las meditaciones, a través de cartas de ángeles y a través de plumas, porque ellos se comunican conmigo a través de plumas. Una pregunta, María Cecilia. Yo tuve la oportunidad hace algunos años, hace exactamente 2 años, 2 años y medio ya, de tener en mis manos y de leer uno de sus libros, el último libro que usted escribió, y Un amor beduino, entre viajes, curanderas y oráculos. Y cuando yo leí este libro suyo, me quedó claro de una extraordinaria biografía amorosa, de una curiosidad culinaria interesante, porque aparece una diversa forma de cocinar y de comer y de beber. Y también a esa mujer viajera, inquieta, curiosa por descubrir cosas y por escarbar cosas. Es decir, el amor, la cocina, lo viajero y lo curiosa. Eso es lo que yo vi en su libro, El amor beduino, que al final yo tenía la duda si lo debía llamar una novela o un relato biográfico o una mezcla entre ficción y realidad, o como diría Gabriel García Márquez, la vida tal y como la recuerdo para contarla y no necesariamente como pudo haber ocurrido. Pero está lleno de curiosidades el libro y es una lectura muy amena. Evidentemente, cuando yo leo este libro suyo, yo quedo claro que usted es una lectora, una mujer estudiosa de los libros, de la gente, de las experiencias y de su entorno. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué lee? ¿Por qué es curiosa María Cecilia y por qué escribe un libro como ese y otros? Bueno, creo que el hecho de leer es un proceso que es parte de nuestra vida, pero que leer es importante porque leer nos sirve para poder imaginar, para poder aprender, para poder soñar, para poder también observar, porque leer no solamente aparece como un fenómeno aislado, sino también aparece concatenado, relacionado con el hecho de observar, con el hecho de escuchar, con el hecho de poder percibir todo lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros observamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos, podemos captar la realidad de una manera mucho más profunda. Y eso es lo que nosotros hacemos los antropólogos, captamos lo invisible, o sea, lo que no se ve, ¿no? Lo que no se ve. Entonces, se trata de hacer visible lo invisible. Y en este sentido, es muy importante todo este proceso porque nos permite, a partir de una idea, hacer literatura, ¿no? A partir de una idea. Todo comienza con una idea. Y esta idea que se le va dando vueltas, se le va relacionando con el entorno y se le va dando forma. Y a partir de ahí se comienza a escribir, ¿no? Entonces, creo que el texto literario empieza con lo que es la lectura, la escucha, la observación y posteriormente se materializa en lo que es el texto literario, que acá tengo el libro de Un amor beduino, entre viajes, curanderas y oráculos, y que fundamentalmente, ¿por qué escribir este libro, no? Escribir porque para poder compartir lo que pienso, para poder compartir lo que siento, mis emociones, y también como un proceso de liberación, porque si bien es cierto, es mi autobiografía amorosa, en la que yo cuento toda mi relación amorosa que yo tuve con un antropólogo médico de origen árabe, pero que a partir de ahí voy explicando y describiendo las costumbres, los lugares de los países que yo visité, así como su gastronomía. Y entonces esa capacidad de poder maravillarme de los lugares
que visité y de poder describirlos y con todo eso poder dar a conocer las diferencias culturales que existen de una sociedad a otra, que son diferencias culturales bastante marcadas, porque corresponden a estilos de vida totalmente diferentes, a prácticas culturales distintas, creencias, costumbres diferentes. Y eso es lo que se ve en el libro, ¿no? Entonces, no solamente es mi punto de vista como actor, como sujeto amoroso, sino también es dar un mensaje, transmitir un mensaje a partir de las experiencias vividas y sentidas. Y estos mensajes que justamente lo pongo en la parte final, en las reflexiones finales del libro, ¿no? Y que en estas reflexiones finales, pues se da una serie de recomendaciones, ¿no? A partir de la página 167, que son recomendaciones que han sido realizadas por una mujer que ha vivido, que ha tenido experiencias, pero que también ha aprendido. Son aprendizajes y esos aprendizajes los comparto para que la gente pueda tomar en cuenta, ¿no? Pueda tomar en cuenta a la hora de decidir una pareja, a la hora de viajar, a la hora de escoger un destino, a la hora de vivir en un lugar diferente, teniendo en cuenta el componente cultural que muchas personas dejan de lado y es tan importante ese componente cultural. Cecilia, una pregunta. Hay una cosa que me llamó la atención es la valentía para expresar las emociones en el libro. No es fácil para alguien que escribe, un escritor hombre, y creo que para una mujer tampoco, decir con franqueza lo que siente, lo que piensa, principalmente de las relaciones íntimas y personales. Aquí hay una frase que usted dice: yo quería hacerlo feliz y él se acostumbró a mi amor. Así es que me parece que uno de los méritos que tiene este libro que usted escribe es la franqueza con que lo escribe. Es, digamos, la capacidad de desinhibirse para expresar los afectos y para expresar las frustraciones también en el amor. Siempre eso es un mérito extraordinario. El nombre, Un amor beduino, entre viajes, curanderas y oráculos, indudablemente invita a eso. Y quisiera preguntarle qué tan difícil o qué tan fácil fue para usted desnudarse, revelarse, abrir sus emociones ante el público que lea su libro. Bueno, para mí fue muy fácil porque yo estaba viviendo esos sentimientos y esas emociones. Recién había roto esa relación con ese antropólogo y entonces necesitaba poder expresar esos sentimientos y emociones y poder plasmarlo en un libro y que me sirviera como un proceso de liberación. Entonces es a partir de ahí que después de ese proceso de rompimiento que se llama duelo y que no es fácil de la noche a la mañana, después de haber amado tanto a un hombre, tener que dejarlo, porque llegas a un punto en que las culturas que son tan importantes, que tú aprendes de la otra cultura que es diferente de ti, pero que ya en un punto esta cultura se vuelve una brecha cultural infranqueable, ¿no? Es una brecha porque ya no puedes seguir con la otra persona por cuestiones culturales. Entonces, te das cuenta que tienes que parar y que tienes que elegir un nuevo camino y tomar esa decisión. También requiere coraje, requiere valentía, ¿no? María Cecilia, usted pone sobre la mesa un punto clave en la literatura, en la creación literaria. La literatura o la escritura como un proceso de liberación, como un proceso de desahogo. Eso es muy interesante porque la literatura o la lectura, es cierto, también es un proceso de diversión, de distracción para contar historias, pero usted ha puesto un punto muy clave, muy importante, y es como proceso de liberación para sanar las heridas. Entonces, yo le preguntaría algo más. Aparte de ese punto que ha dicho, que me parece muy claro y muy contundente, ¿por qué otras razones María Cecilia lee? ¿Por qué otras razones María Cecilia está motivada a escribir en esos 2 libros que usted ha publicado hasta ahora?
La motivación básica es porque realizar la etnografía, que también es un género literario. La etnografía es una rama de la antropología cultural y que te permite poder dar a conocer el comportamiento humano, poder mostrar a las personas que existen grupos humanos que tienen formas de pensar y actuar diferentes, que son diferentes a uno mismo, pero que es necesario tener una perspectiva de relatividad cultural, respetando sus culturas, conociendo sus normas, sus valores. Entonces, para mí, desde que yo conocí la etnografía, fue una herramienta muy importante porque dije, bueno, yo quiero dedicarme a escribir usando la etnografía. Entonces, para mí fue una herramienta importante porque está relacionado con lo que yo hago, con el estudio de las culturas, y justamente a partir de la etnografía, como género literario, me permite plasmar el mundo de otras sociedades, de otras culturas, sus costumbres, sus creencias. Y en este caso de este libro pude relacionarlo con una relación amorosa, con una situación amorosa que fue real, no ha sido nada de ficción, todo lo que he vivido ha sido real. Y a partir de ahí doy a conocer el mundo en diferentes culturas. Entonces, para mí ha sido muy importante conocer la etnografía y a través de la etnografía te permite ser un poco transformadora, cuestionar la realidad a través de este género literario, establecer cambios, llamar a la reflexión a los lectores que leen, ¿no? A llamarlos a la reflexión para que ellos puedan pensar, puedan reflexionar, puedan también divertirse, ensoñarse y ver también el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito que uno tiene cuando escribe esas historias? Porque cuando uno escribe y cuando los lectores leen, son parte de esas historias, son parte de esos personajes. Mis alumnos que han leído mi libro, muchos de ellos se han identificado con partes del libro, ¿no? Cuando ellos me dicen que tenían problemas para relacionarse, cuando no salían de su zona de confort, pero cuando han leído el libro han visto la facilidad de la autora para poder relacionarse con gente de otras culturas que piensa diferente, para poder hacer amigos con gente que es distinta a ti, que no piensa igual que tú. Entonces, hay varias cosas en las que hay muchas razones para escribir y es justamente compartir estas cosas que pueden servir a las personas para que puedan mejorar como seres humanos, para que puedan mejorar su vida, para que puedan mejorar y darse cuenta de la forma como han estado viviendo y cómo podrían vivir de un mejor modo. ¿Y hay algo más que está pensando en escribir? ¿Hay algo más que está construyendo como un texto futuro? Sí, me interesa mucho. Mi tercer libro va a ser acerca de los síndromes culturales, que son enfermedades basadas en las creencias de las personas y que como estudiosa de la medicina tradicional me interesa mucho escribir acerca de las percepciones culturales de los pacientes acerca de esos síndromes culturales, que son enfermedades que son tratadas solo por curanderos y que no son tratadas por los médicos, porque los médicos tratan enfermedades biológicas, y estas, como son basadas en las creencias de las personas, son tratadas por los curanderos, ¿no? Acá en Huánuco, pues tenemos varios síndromes culturales, como el mal de ojo, como el susto, como el chucaque o el arco iris, a la que le llaman turumanya en Cusco, y que es muy distinto a otros síndromes culturales de otros países, como en México, que se da, por ejemplo, la chupadura de la bruja, que acá no se conoce, y que se da cuando los bebés en realidad duermen con su madre, son aplastados por la madre o le ponen tantas frazadas que el bebé se ahoga o se asfixia por el peso de las frazadas, pero ellos dicen que ha venido un animalito que es un coyote, que ha bajado a través de un hilo del techo sobre la cuna del bebé, les ha chupado el cuellito al bebé
y le ha dejado una marca morada y por eso le ha dado la chupadura de la bruja. Entonces, ese es un síndrome que se da en México, pero que aquí no se conoce. Y entonces esa es mi intención, hablar acerca de sus síndromes y las percepciones de las personas acerca de estos síndromes. María Cecilia, estamos conversando para una audiencia latinoamericana que seguramente van a escucharla en Perú, algunos amigos de Colombia, de México, de Centroamérica, de nuestra lengua común, de nuestra lengua patria, el español, y escucharán su experiencia y quedarán seguramente sorprendidos o inquietos por las cosas que usted le ha compartido hoy. Así es que yo quisiera agradecer a María Cecilia Galimberti Oliveira desde Huánuco, Perú, originaria del Cusco, que nos ha contado su historia. Y quisiera pedirle unas palabras finales para saludar a estas personas que seguramente estarán atentas a lo que usted ha compartido, para cerrar esta entrevista extraordinaria que nos ha compartido hoy. Muchas gracias, maestro. Estoy muy agradecida por esta entrevista. Para mí es un gran honor haber conversado con usted, ya que yo siempre estoy permanentemente pendiente de lo que hace usted y de las obras que publica. Y bueno, solamente decirles a todos los que nos están escuchando que no se olviden de la cultura, que la cultura es un factor muy importante que influye en el comportamiento de las personas. Y a todos aquellos que están interesados en el amor, que puedan leer este libro de Un amor beduino, para que puedan tener en cuenta cómo la cultura influye en el amor y cómo es tan decisivo a la hora de elegir una pareja, tener en cuenta el componente cultural para poder tener una relación sostenible. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, María Cecilia. Un abrazo, que pase bien. Gracias. Chao.